buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. El día de hoy vamos a terminar con la unidad número 5 y nos vamos a dirigir a la página 117 de tu libro de literatura. Hoy vamos a hablar sobre la parte de razonamiento verbal y vamos a conocer a las palabras que se escriben juntas o separadas. Dentro de todo lo que es la gramática, queridos estudiantes, vamos a encontrar palabras que van a modificar su significado y la forma en la cual complementan una oración según se escriban, ya sean juntas o separadas. Entonces, para eso hay que analizar qué tipo de palabra es y en qué situación yo la puedo incluir dentro de una oración. Entonces, para ello tenemos un listado de palabras que vamos a conocer en este instante y dentro de este listado de palabras vamos a tener como primer lugar a aquellas que se escriben juntas. ¿Cuándo se deben juntas y cuándo se deben escribir separadas? El verbo hacer se parece mucho al verbo ser, principalmente en la pronunciación. Entonces, cuando yo escribo el verbo hacer con H y con C, estoy hablando de que se va a realizar algo dentro de la oración. Por ejemplo, voy a hacer una torta. Voy a realizar una torta. Cuando se escribe de forma separada este sonido hacer, vamos a utilizarlo con el verbo ser, que significa que tú deseas ser alguien o ser algo. Por ejemplo, voy a yoga. Si yo quiero hablar acerca de una persona que tiene un deseo hacia futuro, voy a escribirlo separado y con S. Si estoy hablando de realizar algo, con H y con C. Siguiente dice, va a haber un ruido. El verbo haber, cuando queremos indicar que algo está aconteciendo, algo está sucediendo, lo vamos a escribir con H y con B. Cuando se separa este sonido, se va a separar cuando estemos hablando del verbo ver, observar. Entonces dice, va a haber el eclipse. En este caso no nos está indicando que va a suceder, sino que está yendo a mirar el eclipse. Entonces es importante que tú reconozcas y analices la oración antes de completar, ya sea con una palabra junta o con una palabra separada. Dice, salta más abajo. Cuando tenemos la palabra abajo unida, vamos a tener un adverbio de lugar, que como dice su nombre, nos indica un lugar, que es en el lugar en el cual se está realizando la acción. Abajo, cuando voy a hablar de una preposición más un adjetivo, es decir, voy a utilizar una oración a incluir un lugar, pero no un lugar como un espacio, sino como un adjetivo, como algo que indica que algo es inferior. Dice, productos a bajo precio. No estoy indicando el lugar, sino que estoy indicando una calificación. No estoy indicando que algo es mínimo, algo es inferior a otro. Siguiente, dice, préstame tu sobre todo. En este caso es un sustantivo. ¿Qué es un sobre todo, queridos estudiantes? Es ese famoso saco, esa chaqueta que uno se pone encima de todo, ¿no? Encima de toda su ropa para seguir abrigándose. ¿Cuándo se separa esta palabra? ¿Cuándo la debo utilizar separada? La voy a utilizar separada cuando voy a unir una preposición más un pronombre. En este caso la preposición sobre y el pronombre todo. Cuando yo quiero hablar de que una persona eleve algo, ahí lo voy a utilizar. Dice, sobre todo, ten fe. Eleva, pone encima de todo lo que yo te estoy diciendo. Lo elevo unido cuando estoy hablando de la chaqueta. Iré a mediodía. Mediodía, cuando se escribe unido, va a significar un sustantivo. Es decir, lo voy a utilizar como un sustantivo que me está indicando a un ser. Iré a mediodía. Yo almuerzo a mediodía. Estoy utilizándolo en su forma sustantiva. ¿Cuándo lo debo escribir de forma separada? Lo voy a escribir de forma separada cuando voy a unir un adjetivo más un sustantivo. En este caso el adjetivo va a ser medio y día va a ser el sustantivo. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando voy a indicar horarios. Por ejemplo, falta medio día. Separado. Acá estoy indicando un horario establecido y acá simplemente estoy indicando
que es a mediodía. Entonces, cuando yo indico, se escribe unido, y cuando voy a indicar un horario específico, lo voy a hacer separado. Dentro de lo que son las palabras que se escriben juntas o separadas, también vamos a encontrar aquellas que se unen de sustantivos y preposiciones más un sustantivo. Es decir, existe también otra clasificación que me va a permitir analizar cuándo lo debo utilizar dentro de una oración. En cuanto a los sustantivos, por ejemplo, vamos a hablar del sin fin. ¿Qué significa sin fin? Algo que nunca termina. Lo puedo escribir tanto unido como separado. Cuando lo escribo en su forma separada, voy a escribir separado cuando voy a unir una preposición más un sustantivo. Para poder utilizar uno u otro, querido estudiante, tú tienes que analizar la oración. No puedes escribirlo en cualquier lugar. Como tú ya verás, en tu libro de literatura tienes bastantes ejemplos donde tú vas a poner en práctica ya sea el sin fin unido o el sin fin separado. Sin fin, cuando está unido, significa algo que nunca va a terminar. Cuando está separado, significa que algo no tiene un final. Es decir, acá yo voy a hablar de algo en específico, acá de algo eterno. Un sinnúmero, cuando está unido, me va a hablar de algo que nunca voy a poder acabar de contar, no puedo. Pero cuando está separado, sin más número, habla de que algo no tiene número. Por ejemplo, la casa está sin número, ¿no? O sea, no tiene una numerología. Sin razón, por ejemplo, unido, significa que alguien ha perdido la razón. Está loco, está una persona que tiene problemas mentales. Sin razón, cuando está separado, me indica que alguien no tiene la razón. No es que está loco, sino que simplemente no sabe de lo que está hablando. Cuando hablamos de unido sin sentido, vamos a hablar de que no sabemos, es decir, no hay nada que pueda valorar lo que yo estoy diciendo, es algo sin sentido, no tiene ninguna razón de ser. Cuando se escribe separado la preposición sin más el sustantivo razón, vamos a hablar de que algo carece de fundamentos, algo carece de conceptos válidos que puedan ayudar a ese conocimiento. Entonces, es importante que cuando tú utilices ya sean los sustantivos unidos o las preposiciones más un sustantivo, analices la oración, a qué se está refiriendo y qué te quiere transmitir el mensaje de esa oración. Muy bien, hasta acá este video. No te olvides que siempre vas a tener un video más adelante acerca de la resolución de las actividades que tiene nuestro texto guía de literatura. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la clase de Zoom.